Si me puedes acompañar, Isaías capítulo 1. Vamos a ir a Isaías capítulo 1 y vamos a ver algunos pasajes muy fuertes esta mañana con respecto a qué es el reporte de Dios con respecto a su pueblo, sus hijos, y entender algunas cosas que el Señor quiere hacer. Pero aquí en el primer capítulo de Isaías, queremos empezar leyendo en el versículo 2, y es una de las cosas más hermosas como estamos viendo en este estudio, es tener sed por la presencia y la palabra de Dios. Espero que en cada clase, en cada semana, mientras si realmente estamos dando nuestra vida a este estudio, si realmente no es simplemente conocimiento, es algo que estamos escuchando, recibiendo, pero si estamos caminando en esas palabras, debemos tener más sed y más hambre por Él, y no hay algo más hermosa que tener sed por la presencia y la palabra de Dios. Pero cuando vemos en la palabra, y vamos a ver algunos pasajes esta mañana en este tiempo que tenemos, pero muchas veces no es la realidad en el pueblo de Cristo. No es la realidad que hay sed y hambre. No se olviden del pasaje que Jesús, cuando Él habla en el último y gran día de la fiesta, y dice, y alza su voz, si alguno tiene sed, porque algunos tal vez no van a tener sed. Y cuando vemos ciertamente algunos pasajes en el Antiguo Testamento, el estado del pueblo de Israel también, vemos que muchas veces dejaron al Señor, muchas veces iban en pos de otros dioses, iban en pos de otros ídolos, y no estaban caminando con Él, ¿no? Entonces es una realidad muchas veces en el pueblo de Dios que decidimos ir por otro camino. Pero lo que vamos a empezar a ver esta mañana aquí en Isaías 1, versículo 2, quiero empezar a leer, puedes anotar versículos 2 a 5. Vamos a ver Isaías primer capítulo 2 a 5. Y eso es importante notar, ese es el reporte del Señor de su pueblo. Es el reporte del Señor de sus hijos y de su pueblo. Y mira lo que dice, son palabras muy fuertes aquí, empezando en el versículo 2. Dice, oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Porque habla Jehová. Amén. Entonces, esa es una palabra profética que viene para el pueblo de Dios. Y dice, habla Jehová. Él va a hablar a su pueblo. Y dice, y mira eso, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Subraya eso, se rebelaron contra mí. Versículo 3, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Pero toma nota de eso y subraya estas frases. Israel no entiende. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Mi pueblo no tiene conocimiento, y eso es algo peligroso, y es una de las cosas que necesitamos entender esta mañana en este pasaje. Podemos desear ver un mover de Dios en nuestras vidas, podemos desear tener más de Él y experimentar el mover de Dios, pero si no lo conocemos de verdad, si no conocemos quién Él es, ¿cómo vamos a participar en este mover de Dios que estamos deseando, ¿no? Entonces, si hay un mover de Dios que queremos en nuestra familia, en nuestra vida, en nuestra nación, en la ciudad, tenemos que conocerle a Dios. Son palabras muy fuertes aquí que dice, crié hijos, los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, el asno, el pesebre de su señor. Israel no entiende. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Si seguimos leyendo versículos 4 y 5, creo que se pone peor la cosa. Oh gente pecadora, está hablando de su pueblo. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad. Está hablando de su pueblo. Generación de malignos, hijos depravados. Qué fuerte esa palabra, es este reporte del Señor, de su pueblo, de sus hijos. Y subraya eso, dejaron a Jehová. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, y subraya, se volvieron atrás. Se volvieron atrás, ¿no? Entonces, terminamos ahí, lo que vamos a ver, ¿no? Entonces, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Toma nota de este pasaje, pero en Apocalipsis 2, los primeros 4 versículos, mire lo que dice la palabra en Apocalipsis 2,
los primeros 4 versículos cuando Jesús está dando este mensaje a la iglesia de Éfeso. En Apocalipsis 2, 1 a 4, dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos, y eso son cosas buenas. Y has sufrido y has tenido paciencia. Son cosas que el Señor quiere para nuestras vidas. Tenemos que aprender a sufrir y pasar por momentos difíciles, pero igual tener paciencia y saber que Él está haciendo una obra en nuestras vidas, que está haciendo una obra de transformación y cambio en nuestras vidas. Has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. El nombre representa el carácter. Es una iglesia que está trabajando arduamente por amor al carácter de Jesús, del amor a su nombre. Y eso es algo muy bueno. Pero dice en el versículo 4, dice terminando 3, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Porque hay la tentación de desmayarnos mientras estamos trabajando arduamente por amor a su nombre, o no simplemente trabajando en el ministerio, pero en nuestras vidas, tratando de llenarnos más de la imagen de Jesús, es trabajar también arduamente por amor a su nombre, porque su nombre es su carácter. Y cuando tú quieres más del nombre de Jesús en tu vida, estás diciendo, quiero más del carácter de Jesús en mi vida. Y podemos trabajar arduamente. Pero aún en este proceso, dice algo aquí, versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Cuando Jesús no está sentado sobre el trono de nuestro corazón, estamos en pecado y necesitamos arrepentirnos para que Él tome su lugar nuevamente. Entonces, una vez más, regresamos aquí a Isaías, el primer capítulo. Vemos un pueblo aquí en Isaías 1 que ha dejado a Jehová, ha dejado a su Señor. Es el reporte del Señor sobre su pueblo. Entonces dice una vez más en el versículo 2, Isaías 1:2, crié hijos y los engrandecí. El Señor nos ayuda, el Señor nos engrandece. Y muchas veces como pueblo volvemos atrás. Hemos hablado ya la semana pasada, creo que de personas en el cuerpo que simplemente busquen al Señor porque necesitan algo, o busquen al Señor porque están en una situación difícil, una circunstancia difícil, y después cuando el Señor nos ayuda, volvemos atrás. Entonces, Él nos da lo que necesitamos, nos engrandece como un buen padre, y como pueblo muchas veces volvemos atrás, como vemos en este pasaje. Pero quiero enfocarme un poco en esta frase donde dice versículo 3, Israel no entiende. Entonces podemos aún ver esas promesas en el Antiguo Testamento y entender cómo estas cosas y esas advertencias aplican a nuestras vidas. Entonces es algo peligroso. Dice, Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Por esta razón queremos llenarnos más de la palabra de Dios, pero en ningún momento se trata de simplemente conocimiento y llenarnos de un cuaderno de notas. Se trata de la cantidad de notas que tienes, la cantidad de palabra o conocimiento que tienes. En cuanto a esta palabra estás caminando o poniendo en práctica en tu vida. Entonces es una advertencia. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco en esta parte porque estamos hablando de estar sedientos por un mover de Dios. Pero una vez más, no podemos simplemente estar sedientos, estar clamando por un mover de Dios. Tenemos que conocerlo íntimamente. ¿Cómo vamos a pensar que Él va a derramar su gloria sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares, sobre la ciudad y la nación si no lo conocemos? Si no estamos tratando de conocerlo, quién Él es, y conocerlo íntimamente. Entonces queremos hablar sobre este llamado que tenemos de conocer a nuestro Señor. Tenemos el gran llamado de conocerlo íntimamente. Tenemos el propósito en primer lugar, las personas que no han recibido al Señor Jesús, tenemos este ministerio de reconciliación. Dios quiere reconciliarse con todo el mundo. Las personas que no lo conocen como Señor y Salvador, Él quiere ser reconciliado con ellos. Ese es el primer propósito, que podemos conocerlo como Salvador, que podemos ser reconciliados con Él. Pero una vez que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, nuestro propósito como creyentes es ser discipulados. Ahora es conocerlo
íntimamente, completamente, dejar que Él nos puede llenar completamente. Y es triste que muchas personas tal vez reciben al Señor Jesús en su corazón y tenemos que evangelizar y tenemos que orar por ellos y tenemos que tratar de que la persona pueda conocer al Señor Jesús como Salvador, pero esa es la puerta de entrada. Y muchas personas se han quedado en aquel lugar porque no había alguien ahí diciendo, bueno, ahora tienes que ser discipulado, ahora tienes que sentarte bajo la palabra de Dios. Es simplemente el comienzo, es glorioso, tienes tu entrada al cielo, pero es la puerta de entrada. Ahora Jesús quiere habitar en cada área de tu vida, ahora, en la tierra donde tú estás, en el lugar donde tú estás. Entonces, como creyentes, tenemos este propósito ahora de ser santificados, purificados y llenar cada área de nuestras vidas con la imagen de Jesús. Y ese es el propósito que tenemos, de este propósito de conocerlo. Muchos solo lo conocen como Salvador, no lo conocen de verdad como Señor. Aunque los cristianos dicen Señor Jesús, no significa que lo conozcan como Señor. Y no significa que Él es su Señor. Solo porque alguien va a una iglesia el día domingo, solo porque alguien asiste a un estudio bíblico, no significa que Jesús es su Señor. Porque la palabra Señor significa dueño absoluto. Y tenemos cristianos en iglesias domingo tras domingo en todo el mundo que están en la iglesia, pero en realidad Jesús no es su dueño absoluto. Ellos todavía son los dueños de su propia vida. Pero tienen sus razones por las cuales van a la iglesia. No queremos simplemente conocerlo como Salvador. Queremos conocerlo como Señor. No, entonces, algunas preguntas. Tenemos este llamado de conocerlo íntimamente. Una pregunta. ¿Cuán importante es el llamado de conocerlo a Jesús íntimamente? ¿Cuán importante es este llamado en tu vida? Es un llamado que todos tenemos. ¿Cuántas personas que conocemos? A ver, piensa en eso. Piensa en tu familia, piensa en tus amigos, piensa en las personas. ¿Cuántas personas que conocemos tienen una relación íntima con Jesús? Estoy hablando de aún personas dentro de una misma iglesia, aún estudiantes dentro de una escuela bíblica. Dios conoce nuestro corazón. ¿Cuántas personas que conocemos tienen una relación íntima con Jesús? ¿Cuántas personas que conocemos que tienen esta relación con Jesús? Parece que están enamorados de Jesús, parece que aman a Jesús y yo quiero lo que ellos tienen, ¿no? Es como que yo quiero un poco de este amor. ¿Qué relación? ¿Quién es este Dios? ¿Cómo pueden alabar y adorar así? ¿Cómo pueden adorar con libertad? ¿Cómo pueden amar así? Yo quiero conocer su Dios. ¿Cómo pueden hacer lo que están haciendo? Entonces queremos también yo quiero estar alrededor de personas que están enamorados de Jesús, que aman a Jesús, que también me provoquen a amarlo más de lo que lo amo ahora. Quiero más sed y más hambre. Yo quiero estar alrededor de personas que tienen sed y hambre por Él. Porque yo sé que eso puede producir más sed y hambre en mi vida. Es como contagioso. Cuando hay un carbón encendido, podemos encender a otras personas. Cuando hay sed y hambre, eso produce sed y hambre en las otras personas. Creo que es un principio de simplemente de nuestra humanidad, de la naturaleza. Las personas con quien nos juntamos o nuestros amigos, muchas veces terminamos actuando y hablando exactamente como ellos, ¿no? Yo veo eso en mis hijos todo el tiempo. Sus amigos en el colegio determina y afecta muchas veces su forma de hablar, lo que ellos hacen. Muchas veces es bueno, algunas buenas cosas y otras cosas que no son tan buenas. ¿Dónde has aprendido eso? En esta casa no has aprendido eso. ¿Dónde has aprendido eso? En el colegio, me imagino. Con esta persona, y estás con esta persona, no necesitas, no. Entonces ahí sabemos que los amigos que tenemos afectan el curso de nuestras vidas, pero igual como adultos, la persona con quien estamos, eso nos afecta también. Entonces, ¿cuántas personas, otra pregunta, cuántas personas pasamos tiempo, y voy a agregar esa, de calidad en la presencia de Dios? Porque tener sed y hambre por Él es pasar tiempo de calidad.
Muchas personas tal vez pasamos tiempo con el Señor, pero no son tal vez tiempos de calidad. Y eso es lo que queremos, tiempos de calidad. Y lo que estoy hablando en esta lección va más allá de la iglesia. No estoy hablando en realidad de tiempo en la iglesia. Estoy hablando de tu tiempo de calidad que tú pases con el Señor o que deberíamos pasar con el Señor fuera de la iglesia. El tiempo que pasamos en la palabra fuera de la iglesia, el tiempo en la presencia de Dios que pasamos fuera de la iglesia. Cuando venimos a la clase de la escuela bíblica, cuando venimos a la prédica, estamos recibiendo herramientas para poder caminar con Jesús, pero caminamos con Jesús afuera, caminamos con Jesús en cada momento de nuestras vidas. Y lo que es triste es que para muchos cristianos, ir a la iglesia domingo se ha convertido en su relación con Jesús. Tal vez no pasen mucho tiempo con Él de lunes a sábado, no pasen tiempo en su palabra, no pasen tiempo en su presencia, pero están allí domingo tratando porque genuinamente muchas personas aman a Jesús y quieren conocerlo más, pero he usado el ejemplo también de mi esposa. ¿Cómo podemos conocer a alguien tanto solo pasando una hora con ellos una vez cada semana, no un domingo? Dios quiere más tiempo. Amén. Entonces, tenemos que pasar tiempo de calidad en la presencia de Dios. Cuando tenemos sed y hambre, buscamos pasar tiempo de calidad, no tiempos cuando, estoy haciendo otra cosa y tratando de hablar con Dios también. No estamos, porque tantas cosas que tenemos que hacer. Estamos tan afanados, tan preocupados, distraídos muchas veces, que no damos este tiempo de calidad al Señor. Y vemos esto en nuestras relaciones, los unos con los otros. O estamos con alguien, pero no estamos ahí. O estoy hablando con alguien y tengo mi celular ahí. ¿Qué mensaje estoy mostrando? Que mi celular o la persona que tal vez me va a llamar o mandarme un mensaje es tal vez más importante que la persona que está ahí, con quien estoy hablando, ¿no? Entonces, tiempo de calidad es lo que es Señor. Yo creo que cantidad y calidad, ¿no? Pero tenemos sed por un mover de Dios y queremos tener más sed y hambre por un mover de Dios. Pero si no conocemos a Dios, esa es la clave de lo que estamos viendo hoy y tal vez continuando en la noche. Pero tenemos sed por el mover de Dios, pero si no conocemos a Dios, su gloria no puede ser derramada sobre nuestras vidas. Podemos clamar todo el día por un mover de Dios, pero si no lo conocemos, si no conocemos personalmente al Señor, y vamos a ver más pasajes. Tú piensas que este pasaje estaba mal. No, prepárate. Prepárate para otros pasajes que habla el reporte de Dios de su pueblo y de los hijos. Se pone peor la cosa, ¿no? Entonces, no se mete generación de maldad, ¿no? Y ¿qué dice? Hijos depravados dejaron a Jehová. No, entonces, tú tienes que preguntar y ver en tu propio corazón si tú solamente quieres ver un mover de Dios o quieres experimentar el mover de Dios. Si tú quieres participar en el mover de Dios. Yo quiero participar en el mover de Dios. Yo quiero tratar de lograr en mi vida ser como un valiente de David, uno de esos valientes que va a romper la fila de los filisteos y va a sacar el agua del pozo de Belén y llevar esta agua al rey para que Jesús pueda provocar el último y gran mover de Dios en la tierra. No simplemente esperar y querer ver un mover de Dios. Debemos querer experimentar, participar y aún provocar un mover de Dios. Experimentar un mover de Dios. ¿No? Entonces, levantar nuestras voces. Entonces, pero ese es el problema, lo que les voy a decir. Debemos buscar ese tiempo de calidad y una relación íntima con el Señor Jesús, pero una relación íntima nos cuesta algo. Una relación de intimidad nos cuesta algo, tiempo, sacrificio, esfuerzo. Ejemplo, en tu Facebook, creo que todos tienen Facebook tal vez, ¿no? Pero, ¿cuántos amigos? ¡Wow! Tengo 700 amigos, dice Facebook, ¿no? Pero en realidad, ¿cuántos amigos tengo, no? Entonces, muchos conocidos con quien nunca voy a hablar, ¿no?
alguna persona de otros tiempos en mi vida, ¿no? Pero ¿cuántos verdaderos amigos que tenemos de verdad? Pues alguna persona cierra en su Facebook y abren otra vez, no, esos son mis solo verdaderos amigos en esta cuenta de Facebook, ¿no? Pero, porque tener una relación íntima requiere un esfuerzo, requiere un sacrificio, nos cuesta, y por esta razón muchos cristianos están simplemente en un lugar de comodidad, domingo tras domingo, no tienen una relación profunda e íntima con el Señor Jesús por esta razón, porque nos cuesta. Tenemos que esforzarnos, tenemos que sacrificar, tenemos que mover otras cosas y buscar este tiempo con el Señor. Y muchas personas simplemente no quieren hacer el esfuerzo, no quieren hacer el sacrificio de tener una relación íntima con el Señor. Pero Él revela sus misterios a sus discípulos, no a las multitudes, a los discípulos que están cerca a Él, que desean una relación de intimidad. Si tú deseas esta relación, si tú tienes sed, si tú tienes hambre, yo te digo que Él te va a hablar. Te va a revelar misterios. Te va a revelar a todos los tesoros escondidos en su palabra, y hay muchos tesoros escondidos y hay revelación escondida, pero si podemos ser verdaderos discípulos, Él va a revelar esos misterios a nuestra vida y a nuestro corazón. No a un lector casual de la palabra de Dios, no a alguien que no es amante de la palabra de Dios, pero a los verdaderos discípulos. Yo quiero ser un verdadero discípulo que permanece en la palabra, que ame la palabra de Dios. Entonces, una relación de intimidad nos cuesta algo, y como ese es el problema, como estaba diciéndoles, muchos en el cuerpo de Cristo confunden su relación con Dios con su asistencia, la iglesia. Que asistir domingo se convierte en su relación con Dios. Aún asistir a una escuela bíblica se convierte en su relación con Dios. Pero tiene que ser algo mucho más grande. Una relación que va más allá de asistencia a la iglesia, asistencia en una escuela bíblica. Tiene que ser algo constante, ¿no? Entonces, aquí recibimos herramientas para poder tener una relación íntima con Jesús. Entonces, lo que hacemos con lo que recibimos depende de nosotros, porque Él quiere estar y queremos buscar esos tiempos a solas con Jesús. Solo nosotros con el Señor. Me hace recuerdo de la mujer adúltera, ¿no? Cuando la traen a la mujer ahí delante de Jesús y tremenda escena donde lo están probando a Jesús porque la ley dice que tú deberías apedrearla, ¿no? Es más, en realidad la ley decía que deberías apedrear a los dos. ¿Dónde está el hombre? Necesita, no sé cómo, si eso va, el modismo que decimos en inglés, pero necesitas dos para bailar tango. No sé si eso funciona en español, creo que sí, ¿no? Necesitas dos. Amén. Es en el mismo acto de adulterio. Hello, ¿dónde está el otro? ¿Dónde está el hombre? Porque la ley decía que tenía que apedrear a los dos, pero los fariseos simplemente por tratar de atraparlo a Jesús, hacerlo tropezar y caer, traen a la mujer y dice, la ley de Moisés dice, Jesús, que deberíamos apedrearla. ¿Qué es lo que tú dices? ¿No? Y Jesús siempre con la respuesta correcta dice, bueno, la persona que está libre de pecado que lance la primera piedra, ¿no? Y es como que, uno por uno, dice. Es más, empezando con el mayor, el más viejo de todos, no, va saliendo porque saben que tienen pecado en su vida. Y eso es lo que quería decir, es a tiempo a solas. La mujer se queda sola con Jesús. Y Jesús le pregunta, ¿dónde están tus acusadores? No hay ninguno, Señor. Entonces, se queda sola. Hay algo hermoso y precioso que puede suceder cuando estamos a solas con Jesús. Hay algo hermoso y glorioso también que Jesús quiere hacer en tu vida en esos tiempos a solas. Es en este momento cuando Él está solo con la mujer que Él puede decir, bueno, ni yo te condeno, pero vete y no peques más. Misericordia y verdad, misericordia y verdad. Igual con la mujer
samaritana en el pozo, en Juan 4, Jesús está con ella, hablando con ella. Hay algunas cosas, Jesús quiere hablarte todo el tiempo, amén. Él quiere hablarte cosas cuando en este tiempo a solas con Él. Hay cosas que Él quiere decirte. Amén. Entonces, muchas personas, y ese es otro problema que podemos ver en el cuerpo de Cristo, en la iglesia en general, muchas personas no tienen esta relación íntima con Jesús porque el mismo liderazgo, los mismos pastores, no tienen una relación íntima con el Señor Jesús. Hay un ministerio al mundo, hay un ministerio a la casa de Dios, y hay un ministerio principal que es ministrando directamente a Él. Y quiero decirte, lastimosamente, en algunos lugares hay pastores que están ministrando a la casa. Están evangelizando, están predicando, pero muchas veces eso no significa que hay este primer ministerio de ministrarle a Dios. No significa que hay intimidad con el Señor. Les digo, ¿por qué? Porque pastores pueden descargar prédicas del internet y compartir lo mismo. Hay bosquejos, hay sitios web donde puedes ir y tener un bosquejo de una prédica. Tú puedes pararte un domingo y hablar las mismas cosas. Pero no significa que hay intimidad con el Señor. El Señor conoce nuestro corazón. Amén. Entonces, muchas veces las personas en una iglesia, es más, no pueden ir, porque es algo que Dios ha establecido, no pueden ir más allá muchas veces del liderazgo que está sobre su vida. Entonces muchas veces en una iglesia donde el pastor no adora al Señor, el pueblo no adora. Y no podemos ir más allá del liderazgo. Muchas personas no tienen una relación íntima con el Señor Jesús. Muchas personas no aman la palabra de Dios, no aman la presencia de Dios, porque no están viendo eso en el liderazgo que está sobre su vida. Entonces es un principio que tenemos que entender. Si la cabeza está mal, todo el cuerpo está mal. Bien, entonces mucho depende también de eso. Eso nos afecta, ¿no? Pero deseamos esta relación íntima con el Señor Jesús. Es más, nuestra forma de alabar y adorar muestra también la intimidad que tenemos con el Señor Jesús. Bueno, el Señor conoce nuestro corazón. Alguien puede hacer un show, si ellos quieren tratar de hacerlo, engañar a las personas para mostrar cuán espiritual son en la presencia de Dios, pero Dios conoce nuestro corazón. Pero yo he experimentado eso y creo que podemos entender eso. Nuestra forma de alabar y adorar, la libertad que tenemos en la alabanza y la oración, muchas veces muestra la relación íntima que tenemos con el Señor Jesús, muestra el amor que tenemos para Él, muestra esta relación que tenemos con Él. Y cuando hablamos de la alabanza y adoración, cuando estamos juntos en la iglesia, somos la suma de nuestro tiempo de alabanza personal que tenemos fuera de la iglesia. Es más, lo voy a llevar a otro nivel. ¿Qué tal eso? ¿Qué tal si nuestros tiempos de alabanza afuera de la iglesia, a solas con el Señor, son más fuertes que nuestro tiempo como congregación? Yo creo que así deberíamos, eso es lo ideal, eso es lo que debemos anhelar también. Que aún yo puedo sentir un peso más fuerte de su gloria ahí adorándole, ahí a solas en mi casa, de lo que aún podemos experimentar en la iglesia. Porque, ¿qué es lo que sucede? La mayoría de las personas, no te puedo decir cuánto, porque el Señor conoce el corazón de las personas. La mayoría de las personas, tal vez que van a una iglesia, no están adorando, alabando en su casa. Esperen para ir a la iglesia para alabar y adorar. Pero si todos estarían alabando y adorando, no estoy diciendo que tienes que tocar un instrumento tampoco, puedes poner alabanza, puedes poner música, puedes estar cantando, puedes estar adorando, puedes tener un tiempo de altar familiar y en la casa estar alabando y adorando como familia. Pero si todos estarían haciendo eso fuera de la iglesia, entraríamos en la iglesia el domingo y con una sola nota, la primera canción, boom, la gloria de Dios llenaría el lugar. Si todos estaríamos alabando y adorando nuestros tiempos a solas con el Señor.
Y se nota, no sé, se nota. ¿Qué más te puedo decir? Se nota, ¿no? Cuando hay sequedad en la vida de alguien. Se nota. Y muchas veces el tiempo cuando se nota es el tiempo de alabanza y adoración. Las personas pueden decir todo el día, pero yo estoy adorando al Señor, no conoces mi corazón, no me puedes juzgar, no. La palabra de Dios dice, si queremos ser verdaderos adoradores, tenemos que adorar en espíritu y en verdad. Hay formas bíblicas para alabar y adorar, lo que dice la palabra de Dios. Y ser un verdadero adorador significa que tenemos que adorar de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Y sabes qué? La palabra dice que debemos levantar nuestras manos. No yo, la palabra dice. ¿Sabes qué? La palabra dice que debemos danzar delante del Señor. No yo, la palabra dice. La palabra dice que debemos arrodillarnos. No es mi opinión, es lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice que debemos reír, llorar, postrarnos en la presencia de Dios, aplaudir. Son formas bíblicas para alabar y adorar. Y es fuerte porque una vez que sabemos que esas son formas bíblicas y después estamos en la iglesia y no, yo estoy adorando, no. Estamos tomando la decisión de desobedecer la palabra. No la persona, no el mensajero, no el pastor, la palabra de Dios. Entonces, bueno, muchos no han sido enseñados. Y entiendo cuando alguien entra en iglesia y es como que, ¿qué están haciendo esos locos fanáticos gritando así? Y nunca han sido enseñados. Está bien, necesitan ser enseñados en la palabra, pero hay muchas personas en las iglesias en todo el mundo que han sido enseñados. Y deciden no alabar y adorar con libertad. Deciden en realidad desobedecer la palabra de Dios. Y un día ellos van a tener que rendir cuentas al Señor. Tú no sabías, no has visto mi palabra que había libertad en mi presencia para danzar, para aplaudir. ¿Y por qué no lo has hecho? Y ellos van a tener que responder y rendir cuentas al Señor. Amén. Entonces, pero nuestra forma de alabar y adorar muestra mucho. Yo creo que es una manera, porque lo he visto vez tras vez, lo he visto en mi vida. Es una manera realmente de medir, de ver un poco dónde está una persona con el Señor. Se nota cuando hay sequedad. Se nota cuando hay pecado en nuestras vidas. Si venimos a la iglesia muchas veces, eso sí venimos. Porque cuando hay pecado muchas veces ni vamos a la iglesia. Esa es la primera cosa, pero entramos y estamos ahí atrás no queremos acercarnos. No, se nota, muestre esas cosas. O alabamos y adoramos, pero justo hoy no queremos. Y se nota, no necesariamente que estamos en pecado, pero se nota que hay una lucha en nuestras vidas. Esas cosas podemos ver en tiempo de alabanza y adoración. Cuando tú tienes sed por Dios, vas a responder cuando la gloria está en la casa. Cuando el Rey de Reyes entra, gritar es otra forma bíblica para alabar y adorar. Amén. Entonces, cuando el Rey de Reyes entra en la habitación, ¿cómo no vamos a rugir? ¿Cómo no vamos a responder? Cuando hay sed y hambre, respondemos a la gloria de Dios. Y es la cosa que yo no entiendo, pero aún en esta casa hemos pasado tiempos hermosos y hay luchas y a veces es más fuerte que otra. A veces el Señor quiere fluir más en la palabra que en la alabanza. Ciertamente. Aunque las personas dicen, tú no conoces mi corazón, pero no es una verdadera adoración a menos que encuentres su cumplimiento en tu cuerpo. Aunque empieces a responder, a aplaudir, gritar, saltar, brincar, arrodillarse, postrarse, llorar, clamar, reír. Y hay muchas otras formas también, ¿no? Pero muestra la relación que tenemos con el Señor Jesús. Entonces, una vez más, ¿cómo respondemos a la gloria de Dios? Muestra cuánta intimidad tenemos con Jesús. Es la verdad. Como respondemos a la gloria, cuando la gloria y la presencia de Dios está en el lugar. Como respondemos a este peso de gloria, eso muestra cuánta intimidad tenemos con el Señor Jesús. Personas pueden decir todo el día, pero tú no. Yo tengo intimidad con Él y tú no conoces mi corazón y no me puedes juzgar así. Yo estoy alabando y adorando al Señor en mi corazón, pero una vez más, ¿has leído la Biblia?
has visto las formas bíblicas para adorar y estás básicamente diciéndome que estás tomando la decisión de desobedecer la palabra de Dios. ¿Es lo que estás diciendo? Bueno, está bien. Es entre tú y Dios, ¿no? Vemos diferentes niveles de intimidad con el Señor Jesús, ¿no? Entonces se nota. Una vez más, nuestro tiempo de intimidad con Jesús, bueno, a solas con el Señor, eso no encontramos en la iglesia, es otro momento. Yo sé que aún en hermoso tiempo de alabanza y adoración, el Señor nos está ministrando, estamos con Él, estamos en su presencia, pero igual todavía estamos con nuestros hermanos. Hay algo hermoso que sucede en nuestro tiempo a solas con Jesús. Entonces, eso muestra sed y hambre. Si el liderazgo está mal, si el liderazgo ni puede respetar la presencia y la gloria de Dios, ¿cómo vamos a esperar que el pueblo puede respetar la gloria y la presencia de Dios? Otra pregunta, ¿cuánta intimidad queremos con el Señor? ¿Cuánta intimidad estamos buscando tener con el Señor? Hay que revisar nuestro corazón. Otra vez aquí en Isaías 1, en el versículo 3, una vez más, ¿cuánta intimidad tenemos con el Señor y cuánta intimidad queremos tener con el Señor? Yo creo que siempre podemos dar más y seguir siendo responsables en nuestra casa, seguir siendo responsables en el trabajo y aún dar más de nuestro tiempo al Señor Jesús. En este pasaje, en Isaías 1, el versículo 3, mira lo que dice: el buey conoce a su dueño. Esta palabra conoce, está hablando, esta palabra conocer que vemos muchas veces en la palabra de Dios, no es simplemente conocido, no es simplemente hola, ¿cómo estás? Está hablando de conocer en la intimidad, de una relación más profunda. Y eso es lo que Jesús desea con cada uno de nosotros. Es la misma palabra y forma que vemos en Génesis cuando Adán y Eva salieron del Edén y dice que Adán conoció a su mujer. Estamos hablando de conocer en la intimidad. No estamos hablando de simplemente, hola, soy Adán, hola, ¿cómo estás? No, en presentarse. Estamos hablando de un nivel más profundo de intimidad con nuestra relación con el Señor. Dios quiere que lo conozcas íntimamente, de una manera profunda, pero tenemos que lograrlo, y si queremos lograrlo, tenemos que dar nuestro tiempo para conocerle. No hay otra manera de hacerlo. Requiere tiempo, requiere un esfuerzo. Tenemos 24 horas cada día. Revisa tu tiempo. ¿Cuánto tiempo estás pasando durmiendo? ¿Cuánto tiempo estás pasando haciendo las otras cosas? 24 horas. Entonces, entiende eso. Si decidimos darle el diezmo de nuestro tiempo cada día al Señor, solo 10%, estaríamos 2.4 horas con Él cada día. Eso es el 10% de las 24 horas que tenemos. Y tenemos tiempo en las clases, escuela bíblica, pero yo creo que deberíamos darle más de nuestro tiempo. Amén. Entonces, queremos venir con un esfuerzo, venir con un sacrificio, pero queremos conocer su corazón. Queremos conocer los motivos del corazón de Dios. El Padre Celestial que tenemos quiere que lo conozcamos. Él quiere que conozcamos los motivos de su corazón. ¿Por qué hace lo que hace? Entonces, lo mínimo que deberíamos hacer es dar este tiempo para conocerlo íntimamente y mostrarle que tenemos sed y hambre por su presencia y por su palabra. ¿Cuántas veces Él quiere pasar tiempo con nosotros? Como vemos la novia en Cantares 5. Él quiere pasar tiempo con nosotros, pero estamos muy ocupados, estamos afanados, distraídos en otras cosas y no nos damos cuenta que Jesús está paseando en el lugar y Él quiere pasar tiempo con nosotros. ¿Qué es lo que hemos visto el jueves pasado en la mañana?
Necesitamos levantar, ¿qué? Guerra contra la flojera. Amén. Guerra creo que no solo contra la flojera, pero una guerra contra los afanes y preocupaciones en nuestras vidas y las distracciones, guerra contra la flojera, guerra contra las distracciones en nuestras vidas. Yo no sé de ustedes, pero yo no quiero tener una oración distante con Dios. Yo quiero estar cerca, yo quiero estar donde Él está. Y es la necesidad de varias cosas. Como estudiantes de la palabra, en primer lugar, tenemos que ser enseñados en la palabra de Dios. Después de ser enseñados, tenemos que tomar la decisión de ser discipulados. ¿Qué es ser discipulado? Tomar lo que estás recibiendo en la enseñanza y caminando en esta palabra, poniendo en práctica esta palabra. De ser un verdadero discípulo, caminando en lo que estamos recibiendo. Recuerden la gran comisión, les voy a leer en Mateo 28:19. Toma nota. En Mateo 28:19. Dice Jesús, por tanto, id y haced discípulos, no simplemente conversos. Mira lo que dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. En el versículo 20, en Mateo 28:20, dice, enseñándoles, esa es la clave, sí, bautizándolos, pero enseñándoles que guarden. Tienes que, cuando llegas a este pasaje, revises este pasaje, subraya con los colores que tienes, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No dice enseñándoles a cómo asistir un domingo a la iglesia. Dice enseñándoles que guarden la palabra, enseñándoles a poner en práctica la palabra de Dios, enseñándoles a caminar en la palabra de Dios, enseñándoles a aplicar el conocimiento a su vida. Eso es del proceso, después de ser enseñados, de ser discipulados. Y un discípulo, un verdadero discípulo, como dice aquí en la Gran Comisión, va a caminar en la palabra, va a guardar la palabra, va a poner la palabra de Dios en práctica. Y después, ese es el tercer nivel, tenemos que ser enseñados, tenemos que ser discipulados y después entrenados. Entrenados. Toma nota de este pasaje. Segunda de Timoteo 2, 1-2. Ese es el modelo del discipulado y cómo ser entrenados, lo que el Señor nos ha dejado. Segunda de Timoteo 2, en los primeros 2 versículos. Segunda de Timoteo 2, mira lo que dice el apóstol Pablo escribiendo aquí a Timoteo, su hijo espiritual. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y mira esta imagen de discipulado, versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto o estas mismas cosas, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Dice estas cosas, esto o estas mismas cosas, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, ¿no? Entonces, tenemos que ser enseñados, tenemos que ser discipulados, y los discípulos van a tener la oportunidad de ser entrenados. Gracias, Jesús, por tu presencia y tu palabra, Señor. Queremos conocerte, Señor. Gracias, Rey Jesús. Queremos conocerte más, Señor. Queremos darte la gloria y la honra, Jesús. Tú eres precioso. Tú eres digno, Señor Jesús. Gracias por tu presencia en esta casa. Gracias por tu palabra, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Eres digno y eres precioso. Es nuestro anhelo de no solamente conocerte, Señor, como Salvador. Queremos conocerte como Señor Jesús.
de no simplemente verte mover, Señor. Queremos experimentar tu mover y provocar a mover. Queremos que tú puedes, Señor, derramar tu gloria sobre nuestras vidas y queremos conocerte, Señor. Queremos conocerte más cada día, Señor Jesús. Queremos conocer tu presencia, conocer tu palabra. Queremos que otros puedan conocer también lo que nosotros conocemos. Queremos que otras personas puedan estar, Señor, tan enamorados como nosotros podemos estar. Queremos que otras personas, nuestra familia, amigos, Señor, puedan amarte como nosotros te amamos, Señor Jesús. Porque tú eres precioso y tú eres digno, Señor Jesús. Y cómo no, alabarte, adorarte, Señor. Tú eres el más bello, Señor. Tú eres el más glorioso. Queremos que otras personas puedan amarte, Señor, como nosotros te amamos. Queremos conocerte cada día, tu palabra y tu presencia, Señor. No hay nadie más, Señor, tan bello. No hay nadie más, Señor, que queremos conocer como queremos conocerte a ti, Señor Jesús. O sea, esta palabra, te damos toda la gloria, Señor. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra hoy. Queremos conocerte más cada día. Te damos gracias, Rey. Te damos gracias, Señor Jesús. Gracias por tu palabra y la oportunidad de alabarte y adorarte hoy. Te damos la gloria. En tu precioso nombre, Jesús, oramos. Amén.